Prédica número 2547, dada por el pastor Carlos Astal el domingo 22 de marzo del 2015. Siendo un especial tesoro para Dios, separarnos del mundo, confesar mi culpa para mantener los muros en alto. Bendito sea el Señor. Ahora ya sé por qué el enemigo batalló lo que batalló por el mensaje que les voy a dar hoy. Vámonos por favor a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Quiero hablarles, había dejado yo conmigo mismo pendiente el llevarlos a todos al libro de Nehemías. Así es que quiero hacer algunas cosas con Nehemías. Nehemías, su nombre significa consuelo de Jah. Y es una figura del Espíritu Santo o de una persona llena con el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo claramente al Espíritu Santo le llama el Consolador. Es la misma palabra, en hebreo es Naham, consuelo de Jah o el Consolador de Jah. Así es que Nehemías representa a la persona del Espíritu Santo y Nehemías representa a una persona de esas comunes y corrientes, pero que están llenas con el Espíritu Santo. Amén, amén. Pero vamos a ver varias cosas, porque en el libro de Nehemías encontramos al pueblo de Israel en un estado deplorable. Por eso no estoy empezando en Nehemías, estoy empezando en Éxodo. No se preocupen, sí dije Éxodo. Éxodo 19. Empecemos un poquito la historia, pongamos un poquito de trasfondo acá. Éxodo 19 del 4 al 6. Leemos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Eso se lo está diciendo Dios al pueblo de Israel, una nación recién inaugurada que el Señor acaba de venir personalmente a redimir de 400 años de esclavitud. El Señor redimió y tomó para sí a toda la nación de Israel, sacándolas de Egipto para convertirlos en su especial tesoro. Por supuesto había una condicionante, ¿verdad? Si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Amén. Pero la invitación que Dios le hizo al pueblo de Israel es la misma invitación que Dios nos hace a nosotros hoy. De hecho, el apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra adquirido allá en el Nuevo Testamento, en primera o segunda de Pedro, es la mismísima palabra que se usa aquí como peculiar tesoro. Sgulá es la palabra hebrea, es la misma palabra. Así es que, así como Dios llamó un día a la nación de Israel para ser su especial tesoro, Dios nos llamó a nosotros para ser su especial tesoro. Amén. Gracias a Dios. Ahora, qué privilegio, qué cosa. ¿Se imaginan? Un lado de la balanza es que nosotros aprendamos, habiendo entrado por la puerta que se llama Jesucristo, a atesorar al Señor, a amarlo, a desearlo, a codiciarlo. Esa es la fase número 1 del proceso. Pero eso nos tiene que llevar a la fase número 2 del proceso. Que se haya formado lo suficiente de Cristo en nosotros para que Dios nos codicie a nosotros y nos desee y desee acercarse a nosotros. Eso es lo que nos va a convertir en su esposa. O sea, si en mí no hay nada con lo que el Señor Jesucristo se vea y se sienta atraído, Él va a ir a escoger a alguien que le atraiga. Y lo único que puede atraer al Señor Jesucristo es su propio nombre formado en algún individuo. Me explico. Y mucha gente se queda solo en la fase 1. La fase 1 es maravillosa, es más de lo que merecemos. La fase 1 es lo que nos otorga salvación de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, concedido. Amén. Pero la esposa del Cordero no es gente que codicia a Dios únicamente. Es gente en quienes Cristo ha crecido lo suficiente para que Dios los codicie a ellos. Y aquí viene el Señor y le dice al pueblo de Israel: yo los he escogido para ser ustedes mi especial tesoro.
un grupo que yo codicie, que yo trate como una joya. Amén. La palabra especial tesoro significa una propiedad valiosa, significa algo resguardado, significa algo encerrado. Eso significa especial tesoro. Algo cercado, y hemos estado hablando de ese cerco desde hace rato, ¿sí? Algo cercado. Amén. Así es que ese era el plan de Dios para el pueblo de Israel y ese es el plan de Dios para nosotros. Por supuesto, ser su especial tesoro es el resultado de los pasos que Dios espera que nosotros demos. Los pasos que Dios espera que nosotros demos es, si oyes, vamos a ver qué leímos, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto. En otras palabras, si ponemos por obra su palabra. Amén. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vámonos a Deuteronomio capítulo 7. Y leemos el mismo concepto acá, Deuteronomio capítulo 7. Miren qué llamado el que Dios le hizo al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 11. Ahora, aquí están ya acampados en una de las riberas del río Jordán y están por cruzar el Jordán y entrar a la tierra de Canaán. Y dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la que entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Aquí se enumeran 7. Más adelante en el libro de Génesis, cuando Dios hizo este pacto con Abraham, Dios mencionó 10 naciones, por eso aquí nos oyen hablar de 10 naciones todo el tiempo. Dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de mí y las hayas derrotado. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¡Hala, qué horrible es el Señor poniéndoles toda clase de restricciones! Ajá, eso piensa uno cuando uno es un niño inmaduro y sus papás le dicen que no se tire al barranco porque se va a matar. ¡Qué malos son mis papás que no me dejan tirarme al barranco de cabeza! ¡Qué alegre sería tirarme de cabeza al barranco! Amén. Muy bien. Verso 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Aquí está otra vez la palabra sgulá, o especial tesoro, o pueblo adquirido por Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora no se crean, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y eso es lo que está cosechando Abraham, lo que está cosechando Isaac, lo que está cosechando Jacob. Todo el pueblo de Israel fue escogido por Dios para ser su especial tesoro, porque Dios estaba siendo fiel en honrar la fidelidad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Por eso Dios los escogió a ellos. Si Dios nos lleva por ahí, la otra semana les voy a explicar por qué Dios los escogió a ustedes. Y a mí, que no somos judíos de sangre. Amén. Muy bien. Bueno, ustedes no son judíos de sangre. Yo cuando me conviene lo soy. Y sí soy. Muy bien. Verso
Además, sin Jesucristo, créame, eso no lo lleva a uno a ningún lado. Así es que quítese esas ideas que mucha gente cristiana maneja equivocadas, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y aquí el contexto es cuando entren y se enfrenten con todos estos habitantes que hay en la tierra de Canaán, no emparenten con ellos, no hagan alianzas, no regateen, no negocien, destruyanlos. Ahora, hay razones para esto, textuales y espirituales para esto. Déjenme explicarles el estado de estas naciones en Levítico 18, 24. Levítico 18, verso 24. Y si leyéramos todo el capítulo 18, van a ver cómo Dios les dio instrucciones muy particulares. ¿Saben qué? Mejor empecemos más adelante del verso 24. Levítico capítulo 18. Vámonos al verso 1. De Levítico 18, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Oyeron eso? Ni como lo que tuvieron antes que el Señor los salvara, ni como lo que van a descubrir que hay habitando su propia tierra de aquí adentro, que se llama su mente carnal y su viejo corazón, cuando el Señor se los saque a luz. O sea, no somos ni de aquí, ni de allá. Ese versículo debiéramos aprendérnoslo de memoria y pegarlo en nuestros espejos y en el carro y en el bumper. Y no seamos ni como los egipcios donde estuvimos antes que el Señor nos salvara, ni seamos como los cananeos que vamos a enfrentar cuando ya Cristo en nosotros haya crecido lo suficiente para ayudarnos a ver las profundidades de la perversión humana que hay en nuestro corazón, en nuestro viejo corazón, detrás de las que el Señor anda. Una vez Cristo crece lo suficiente en nosotros, estamos listos para cruzar el Jordán y encontrar esas naciones. ¿Dónde las encontramos? Estas naciones no son sus vecinos ni sus parientes. Estas naciones las tenemos adentro todos. Las hemos definido a lo largo de los años y es obvio que representan actitudes que hay en nuestro viejo corazón, en nuestra mente carnal. Estas naciones representan nuestros malos pensamientos, nuestras inclinaciones pecaminosas. Todo eso representan estas naciones. Ahora, dígame si usted ha tenido esta experiencia o no. Usted que ya tiene tiempitos de caminar con el Señor y creía que usted, todo lo que le faltaba era tener alas. Y de repente, un día empieza usted a descubrir un nivel de enojo que sale de aquí adentro, que no sabe de dónde salió y dice: ¿y aquí qué está pasando? Debilidades en su carne que dice: a estas alturas. A ver, ¿cuántos dan testimonio de eso? Por supuesto, el diablo va a estar ahí para atormentarnos y decirnos: ya viste, te has engañado a ti mismo todos estos años, no has caminado ni 1 milímetro. Bueno, la palabra de Dios está aquí para decirnos que si eso está pasando es porque sí hemos caminado. Por eso antes no nos habíamos enfrentado con esta realidad. Esta es la batalla final. Amén. Esta es la batalla final de Cristo en nosotros. Lo que pasa es que primero Cristo tiene que crecer en nosotros para que Él en nosotros esté listo para empezar a sacar a la superficie una realidad que al principio desconocemos que está allá adentro. Amén.
Pero tarde o temprano el Señor tiene que sacarla a la superficie porque Él es tan bello que Él quiere limpiarnos, Él quiere completar su obra, el libro de Hebreos dice que el Señor Jesucristo quiere salvarnos completamente, creo que es la palabra que usan allí. Esa palabra completamente significa hasta el final. Que no ya somos salvos, sí, de la paga del pecado que es la muerte y el infierno. Y de un montón de actitudes de las que estábamos conscientes, por eso conscientemente se las fuimos rindiendo al Señor para que Él nos limpie con su sangre. Pero ahora el Señor nos está salvando de un montón de cosas de las que no tenemos conciencia, de las que no tenemos idea, que están profundas. La voluntad humana es un abismo sin fondo. Y solo el Señor puede llegar a esas profundidades. Amén. Y exhibir a todos los cananeos que tenemos dentro. Ahora, el día que salgan sus cananeos, eso no le da a usted licencia para volverse cananeo. Y una vez yo supe, no lo supe por esa persona, pero lo supe por una tercera persona de alguien que sí conocí muy bien, que dijo un día que le salió un cananeo. Dijo, como Dios no me lo quita, ahora que me aguante. Y él se volvió cananeo. No se trata de eso. Amén. Como yo tengo esto, entonces ahora que Dios me aguante, ¿para qué Dios? Y hay gente tan... Nehemías le jaló el pelo a un montón de gente en Nehemías capítulo 13. Hay gente que uno quiere agarrar así de... Porque créanme, se justifican de las maneras más inverosímiles y dicen... Si Dios no quisiera que yo tenga esto, ya me lo hubiera quitado. Así es que... No, Dios nos salva de nuestros pecados, no en nuestros pecados. El que confesara su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero estoy hablándoles de los cananeos. Ahora, literalmente, ¿por qué tenían que ser destruidos los moradores de la tierra de Canaán? Bueno, no se los voy a leer acá, pero solo lean en su casa Levítico capítulo 18 y cómo aquí se aborda el tema de la desnudez. Amén. Y el tema de ¿cuál es el término? Tiene un término técnico esto. Si me acuerdo les digo. Meterse con animales. Eso está en el versículo 23. La Biblia abarca todo lo que necesitemos saber, hermanos. Pero dice, verso 24, es algo, ¿verdad? Zoofilia, zoofilia, gracias. Dice, verso 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. ¿Qué creen que está a punto de pasar, pero ya no a nivel localizado, sino a nivel mundial? Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Ellos literalmente se convirtieron en un tumor canceroso, y si no era extirpado rapidito, toda esa tierra hubiera tenido que ser juzgada. Pero Dios juzgó solo a esas naciones, porque lo que hizo fue procurar extirpar el tumor antes que todo el resto de la tierra se contaminara. Ya lo había hecho con Sodoma y Gomorra, ¿o no? Extirpó el tumor. Amén. Ok. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Dios no solo les dio una orden, les dio la explicación de por qué era apremiante la orden. De no estar haciendo lo que hacen los demás. Y aquí podríamos detenernos y quedarnos ahí estacionados, ¿verdad? Pero hermano, ¿por qué no tenemos que hacer lo que hacen los demás? Amén. Y hoy en día es más apremiante que nunca, porque antes no tenían medios de comunicación masiva como hoy. Usted sale de su casa y hay una valla enfrente, ¿verdad? Luego va detrás de un autobús y hay un anuncio detrás del autobús.
Luego le entra un correo y alguien le mandó quién sabe qué cosas. Y lo tiene en la palma de su mano. Hoy más que nunca, si no somos cristianos verdaderos, nos va a pasar lo que le pasó a la nación de Israel. Amén. ¿Y qué pasó? Entraron a la tierra de Canaán y empezaron a negociar con los pueblos de esa tierra. A negociar me refiero, les llamó la atención lo que ellos hacían. Y a la carne le gustó, ¿verdad? Entonces empezaron a hacerlo ellos también. De tal manera que en el libro de Isaías Dios les llama Sodoma y Gomorra a los israelitas. A los israelitas. Amén. Muy bien. Entonces, creo que es suficiente explicación con esto, ¿verdad? En Deuteronomio 26, hay algunas otras cosas en donde podríamos detenernos, pero vámonos a Deuteronomio capítulo 26. De hecho, entre paréntesis, ya les he explicado por qué pereció el mundo de habitantes que hubo sobre este planeta antes que el Señor poblara esta tierra con un nuevo mundo de habitantes a partir de Génesis capítulo 1, verso 3. Por si usted no lo sabía, sí hubo hombre prehistórico y fueron juzgados. Y la Biblia revela lo suficiente para saber cuál fue su pecado y cómo fueron juzgados. Amén. Si no estuviera en la Biblia no se los estaría mencionando, no estamos aquí para perder el tiempo. Es la misma razón por la que Dios acabó con Sodoma y Gomorra, por la que Dios acabó con las naciones de Canaán y por la que Dios va a acabar y a juzgar esta tierra. Amén. Hay lecciones, hemos dado a lo largo de los años, esas lecciones en su momento podemos retomarlas para quienes no estuvieron aquí y escucharon estas cosas, pero están a todo color en la palabra de Dios. Amén. Entonces por eso viene el Señor y le dice al pueblo de Israel, ustedes son mi especial tesoro, si es que, oyen atentamente mi voz y reverencian lo suficiente mi nombre para poner por obra mi palabra. Pongan por obra mi palabra, esa es su salvación. Porque si no lo hacen, entonces van a empezar a dejarse influenciar por Egipto, el mundo que dejaron atrás, por los cananeos, esta realidad que están descubriendo que está en el fondo de la voluntad humana, y su estado va a ser como terminó la nación de Israel. Amén. Bueno. Estamos en Deuteronomio, algo les dije, ¿verdad? 26. Bueno, sí, está bien, ya que estamos ahí, leámoslo, es buenísimo. Verso 17. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Adivinen qué palabra es esa, Sgula. Pueblo adquirido, nación santa, todas esas expresiones son la misma palabra. Especial tesoro, como te ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿Pero qué los metió en problemas? Quisieron ser como los egipcios que dejaron atrás y quisieron ser como los cananeos a quienes descubrieron cuando cruzaron el Jordán. Eso es lo que los metió en problemas. Amén. Y la Biblia dice, si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. ¿Lo dice o no? ¿Verdad? Y nosotros todavía nos creemos grandiosos cristianos y resulta que amamos el mundo y las cosas que hay en este mundo. Cuando dejamos que Cristo crezca en nosotros, nuestro amor natural por las cosas de este mundo, créanme que se va desvaneciendo. Amén. Entonces el asunto es nuestra relación con el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces vámonos a Isaías. No, vámonos a Deuteronomio 32, verso 15. Yo les digo qué verso, Deuteronomio 32. Estoy tratando de explicarles cuál fue el alto llamado que Dios le hizo a la nación de Israel y cuál fue su pecado y por qué terminaron como terminaron. Amén. Y si esto no es una advertencia para nosotros, entonces agarre toda esta información que le da su Biblia, arránquela y quítela.
Pero todo esto está escrito para amonestarnos a nosotros. Deuteronomio capítulo 32. Me voy a saltar algunas cosas. Y me voy a ir hasta el verso 32. Y miren, ahora, en Deuteronomio 32 ni siquiera han atravesado el Jordán y ni siquiera han entrado a la tierra de Canaán. Todo esto ya les había sido profetizado por Moisés y no han puesto un pie en la tierra de Canaán todavía. Pero dice, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino. Aquí dice serpientes. En hebreo es dragones. Tomen nota porque esto va a ser información importante para más adelante. Veneno de dragones. Hay una diferencia entre serpientes y dragones. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Y luego habla de juzgarlos y después habla de tener misericordia de ellos. Pero aquí ni siquiera ha empezado a suceder y ya les llama Sodoma y Gomorra al pueblo de Israel, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar cuando entraran a la tierra de Canaán. Dios ya sabía lo que iba a pasar cuando se enfrentaran con la realidad de los habitantes de la tierra que Dios les prometió por herencia. Ahora, la tierra que Dios nos prometió a nosotros por herencia, en primer lugar, es esta. Y si no estamos haciendo nada para que Cristo en nosotros posea todo lo que encuentre a su paso aquí adentro, olvídese de reinar allá afuera. Amén. Mucha gente lo tiene al revés y están buscando como cristianos reinar allá afuera. No, primero es aquí adentro. Primero es aquí adentro. Bueno, en fin, voy a saltarme varias cosas y vámonos de una vez a Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. El hecho es que el pueblo de Israel no hizo caso, se corrompió, se pervirtió. Dios, como les dije en Isaías capítulo 1, les llama Sodoma y Gomorra, ya desde Deuteronomio les había llamado así. Eso les da una idea de cómo terminaron, ¿verdad? Amén. Y eso les da una idea de cómo van a terminar algunos cristianos. Muy bien, pero en Nehemías capítulo 1, el pueblo de Israel fue juzgado a causa de su gran rebelión y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y ahí estuvieron 70 años. Ahora no todos los israelitas estaban en Babilonia, muchos otros fueron destruidos, fueron muertos por la espada del rey Nabucodonosor. A Babilonia se fueron cautivos realmente los espirituales. Dios se ocupó de cuidar de ellos y se fueron cautivos a Babilonia por 70 años. Al final de los 70 años, Dios, ¿quién es Dios? Empezó a despertar a Ciro y empezó a despertar a un montón de gente y despertó a Esdras y despertó a Nehemías. Y entonces acá Nehemías, vamos a leer desde el verso 1, Nehemías capítulo 1, verso 1. La tierra de Judá está destruida. Hacía 140 años que ya la ciudad de Samaria y las 10 tribus restantes del reino del norte de Israel ya habían sido esparcidos y Samaria había sido destruida. El templo en Jerusalén está destruido, la ciudad de Jerusalén está destruida y uno cree que uno puede salirse con la suya, con el Señor y hacer lo que uno quiera, pero la gracia de Dios, ¿verdad? Va a tolerarme todas mis cosas. Bueno, la gracia de Dios no funciona exactamente así. Su gracia nos da lo que no merecemos. Esto es sus justos juicios para variar cuando los necesitamos para enderezarnos. Amén. Entonces no juguemos con Dios. Amén. No es cierto que salvos siempre salvos. Eso no es cierto. ¿Sí? Y podemos dar pasos en retroceso hasta el punto de salirnos de debajo de la sombra de las alas de su misericordia. Se puede, ahorita puedo detenerme y darles los versículos. Amén. Sí podemos. Pero el cuadro es acá en Nehemías.
El pueblo de Israel se rebeló y Dios hizo que cosecharan el fruto de sus malas obras. Amaron a los dioses de los caldeos, bueno, eso quieren, tengan. Y se fueron cautivos a Babilonia y los caldeos los destruyeron a ellos, ¿verdad? Así es con nosotros también. Si insistimos nosotros en caminar por los malos caminos por los que podamos estar caminando, llega un punto en donde Dios dice, ¿eso quieres? Y nos entrega nuestra necedad. Eso lo dice Romanos capítulo 1. Amén. Y entonces Dios permite que aquello con lo que nosotros lo estuvimos ofendiendo a Él sea un azote para nosotros. Bueno, ahí solo hay dos opciones, ¿verdad? O morirnos en ese estado y perdernos para siempre, o entrar en razón y decir, Señor, yo he pecado en contra de ti, yo tengo la culpa. Perdóname, perdóname, perdóname. Y este es el cuadro, digamos, espiritualmente hablando acá. Pues Israel no se arrepintió, pero Dios dijo 70 años los voy a juzgar, y llegaron los 70 años. Y entonces la gente que estaba en Babilonia, ellos empezaron a despertar y empezaron a confesar. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel empezó a hacer confesión cuando estuvo estudiando que ya se estaban cerrando los 70 años y Dios le dio la tremenda revelación de la semana 70 y todas esas cosas. Nehemías ahora está confesando cuando supo del estado de su pueblo, de su ciudad, de su templo. Él empezó a confesar su culpa. Señor, nosotros somos los únicos culpables en este cuadro. Amén. Entonces, Nehemías 1:1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando él oyó acerca del estado de su ciudad, de su templo, él se humilló y dijo, yo soy culpable. Amén, amén. Y muchas veces nosotros llegamos a un estado deplorable por culpa de nuestras malas elecciones. Bueno, Dios es tan lindo que ahí va a estar el Señor por medio de su Espíritu Santo, buscando redarguirnos, buscando abrirnos los ojos para que veamos nuestra culpa, nos confesemos culpables y nos arrepintamos. ¿Sí? Bueno, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Amén. Ese va a ser el comienzo de toda restauración, el día que yo me detenga y diga, yo soy culpable. Amén. Entonces podemos empezar a negociar. Amén. Pero si no hay un yo soy culpable, ningún proceso ha empezado, pues. Ningún proceso. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido. Oigan la palabra, ¿verdad? Pervertido, enredado, todo eso significa. Nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, shuv es la palabra hebrea, si se convierten a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. En otras palabras, mi nombre va a ser nuevamente un cerco de protección a su alrededor y una torre fuerte sobre ustedes. Amén. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa.
te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, tener temor reverente. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, el rey, ¿verdad? Porque yo servía de copero del rey. Y en estos momentos era Artajerjes, el rey de Persia. Y Nehemías era su copero. Y un día le estaba sirviendo su vino. Y era notoria su tristeza. Y el rey le dijo, ¿estás triste? Nehemías dijo, ¿qué te pasa? Y le dijo, pues ¿cómo puedo estar feliz si mi pueblo está destruido, mi ciudad está incendiada, el templo está destruido? Artajerjes le dijo, vemos la mano de Dios trabajando detrás. Mire, solo arrepiéntase y confiese su culpa y va a empezar a ver la mano de Dios trabajando de una manera increíble. Artajerjes le dijo, ¿cuánto tiempo te toma ir y regresar? Sí, entonces negociaron y Artajerjes le dio permiso y hay algunas cosas que vamos a saltarnos acá. Pero Nehemías recibió permiso del rey para ir a Jerusalén a dirigir la reconstrucción de los muros. Amén, de Jerusalén. Ahora nuevamente, el estado de la nación de Israel fue porque ellos se apartaron de Dios. Son dos cosas. Cuando dejamos nosotros de guardar sus mandamientos, los muros espirituales se derriban. Entonces no importa cuán ancha sea la pared alrededor de nuestra ciudad, si Dios no está guardando en nuestra ciudad, nada la va a poder guardar. Amén. Ya les expliqué que Dios puso a Adán y a Eva en un jardín cercado, pero ellos no guardaron sus mandamientos, así es que los muros se debilitaron y cayeron. Dios puso a la nación de Israel en una ciudad amurallada, pero ellos no guardaron sus mandamientos, así es que sus muros espirituales se debilitaron. Los muros de ladrillo y de piedras no sirvieron de nada cuando llegaron los caldeos. Lo mismo nosotros, cuando Jesús llega a nuestro corazón, el Señor se pone como un cerco a nuestro alrededor y como una torre fuerte sobre nosotros, pero ahora nos toca a nosotros serle fieles, tener suficiente gratitud para tener suficiente reverencia y guardar sus mandamientos y mantener ese cerco subido. Si empezamos nosotros a juguetear con los egipcios que dejamos atrás o con los cananeos que estamos empezando a descubrir y dejamos de guardar los mandamientos de Dios, los muros se van a debilitar, van a caer y vamos a terminar como los egipcios o como los cananeos, corrompidos, y porque conocíamos al Señor, el Señor nos va a juzgar. Amén, por su amor y misericordia. Él sabe cómo lo hace. Amén, no nos vamos a escapar de sus justos juicios. Entonces un día nos encontramos así todos, hechos un desastre. Y allí es donde a veces tenemos que llegar hasta ahí para despertar y decir, yo soy el causante de todo esto, Señor, ayúdame, ayúdame. Ahora se requirió de un Nehemías para empezar a mover todos los engranajes, para empezar a levantar esos muros otra vez. Nehemías, como les dije, significa consuelo de Jah. Y Nehemías representa no solo al Espíritu Santo, representa a alguien lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo para convertirnos en un Nehemías? Y algunos de ustedes han descuidado sus muros y la serpiente se ha colado a su huerto y su ciudad está destruida y ustedes saben que no están donde debieran en cuanto a su relación con Dios, habiéndonos Dios llamado a ser su especial tesoro. Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, convertirnos en un Nehemías. No se muera en ese estado, levántese y reconstruya sus muros otra vez, y su ciudad, y su santuario. Todavía hay tiempo, pero no juguemos con Dios. Todavía hay tiempo, pero muy poco. Todavía hay, pero muy poco. Amén. Bueno, Nehemías, dejemos un dedito en Nehemías y no tenemos que irnos muy adentro en el libro de Proverbios para entender cómo podemos ser un Nehemías. Proverbios capítulo 1, verso 20 al 23. Proverbios 1 del 20 al 23.
Proverbios 1 del 20 al 23 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, os simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos, shuv, la misma palabra que ya leímos allá en Nehemías. Volveos, convertíos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Para reconstruir cualquier cosa que se nos haya roto, arruinado o caído, primero necesitamos ser Nehemías y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Solo un Nehemías puede restaurar lo que se ha caído. Amén. Si a uno se le cayó de una forma, a otro de otra, a saber qué se nos ha caído, pero solo siendo Nehemías podemos reedificar y podemos restaurar. Ahora, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo para ser un Nehemías? Yo ya hablo en lenguas, hermano. Yo ya soy lleno del Espíritu Santo. Haciendo lo que hace, maravilloso. ¿Cómo? Vámonos al tabernáculo mosaico y a las lecciones maravillosas que entendemos, aprendemos nosotros aquí del tabernáculo mosaico. El altar de bronce que representa los pies de la estatura de Cristo, los pies de la cruz. El altar de bronce es el lugar a donde llevaban los sacrificios, las ofrendas, la leña. Era el lugar de la confesión, el lugar del arrepentimiento, el lugar de la entrega. Y cuando Dios veía suficiente combustible en el altar, el sacrificio, la leña, la Biblia dice que Dios enviaba fuego del cielo a encender la ofrenda. Amén. A consumir la ofrenda. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ser nosotros llenos del Espíritu Santo para empezar a retomar las riendas y empezar a reconstruir cualquiera que sea la cosa que se nos ha roto? ¿Cómo? Dice: volveos a mi reprensión, shuv. En otras palabras, conviértanse y yo derramaré mi Espíritu Santo sobre vosotros. Amén. ¿Qué estaba haciendo Nehemías en el capítulo 1? Oyó que la ciudad estaba destruida, el templo estaba destruido, toda la nación estaba destruida. Él no hizo de caso que no estaba oyendo nada y siguió indiferentemente su camino. No, él se volvió a la reprensión y oró y dijo: Señor, perdónanos, perdóname a mí. Yo he pecado, mi pueblo ha pecado, yo he pecado, yo tengo la culpa de esta situación. Amén. Cuando nosotros nos convertimos a la reprensión de Dios y ponemos en el altar confesando nuestra culpa, el fuego va a estar allí para encender el altar. Amén. El fuego va a estar allí. Entonces, creemos que cantando más recio y saltando más alto y brincando más fuerte, vamos nosotros a estar llenos del Espíritu Santo para poder empezar a reedificar lo que por descuido nuestro se rompió. Si somos honestos, hasta aquí no nos ha funcionado. No es eso. Saltar, gritar y brincar es el efecto, no la causa. Es efecto de tener fuego en el corazón y de ser llenos del Espíritu Santo. Lo que necesitamos es ser llenos. Nuestra alabanza no nos va a llenar del Espíritu Santo. Alabamos al Señor porque estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos va a llenar del Espíritu Santo? ¿Qué va a acercar el fuego del amor perdonador de Dios a nuestro altar, sino nuestra confesión y nuestro arrepentimiento? Entonces empieza a encenderse un fuego que se había apagado. Empieza a encenderse en nosotros otra vez el amor, la gratitud, el
celo. Señor, ayúdame ahora a retomar, Señor, lo que por descuido mío descuidé. Ayúdame a reedificar, Señor, lo que se rompió por descuido mío. Amén. Nehemías, cuando llegó a Jerusalén, él estaba lleno de fuego. Cuando él llegó a Jerusalén, su confesión y su arrepentimiento le ganaron un celo nuevo, un amor nuevo. Amén. Entonces estamos listos para reedificar lo que sea que se nos haya caído. Amén. Espero estar hilando bien todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué se nos caen los muros? Porque dejamos de guardar sus mandamientos. Dejamos de obedecer. ¿Por qué dejamos de obedecer? Porque perdemos nuestra reverencia al Señor. ¿Por qué perdemos nuestra reverencia al Señor? Porque perdemos nuestra gratitud. Nos acostumbramos a que nos prediquen bien. Amén. Perdemos nuestra gratitud, entonces perdemos nuestra reverencia. Entonces, ¿a quién le importa serle obediente al Señor? Entonces se caen los muros. Y cuando se caen los muros, nos vamos con los egipcios o con los cananeos. Y de repente lo que antes era malo, ahora ¿qué tiene de malo? Y de repente lo que antes dejamos de hacer, otra vez lo seguimos haciendo. Amén. Empezamos a hacer lo que hacíamos antes, o empezamos nosotros a darle rienda suelta a esas pasiones de la carne que están saliendo a flote, amén, en nuestra mente. Sí, todos tenemos una cosa que se llama mortalidad humana. En hebreo se llama nuestro hombre Enosh. Elías fue un hombre sujeto a pasiones. ¿Lo dice o no? Pero Elías oró para que dejara de llover por 3 años y medio y dejó de llover por 3 años y medio, y oró para que volviera a llover y volvió a llover. ¿Cuál era la diferencia? Ay, qué bárbaro, Elías era un pecadorazo. No, una cosa es tener pasiones porque eso nos define como seres humanos torpes. Y otra cosa es dejar que esas pasiones nos esclavicen y nos gobiernen y nos sojuzguen y nos arrastren a hacer lo que esas pasiones dicen. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, cuando dejamos que la palabra de Dios nos vuelva, nos convierta, amén, retomamos las riendas. Y si algo estaba esclavizándonos, tomándonos cautivos, créanme, la sangre del Cordero de Dios y el fuego del Espíritu Santo rompe las cadenas. Amén. Y es cuando empezamos, cuando llega el fuego nuevo, después de nuestro arrepentimiento, es cuando empezamos. Señor, perdóname, yo soy débil, esa cosa es más fuerte que yo, pero Señor, ayúdame, te amo y no quiero ofenderte, ya no quiero que esa cosa me lleve cautivo. Amén. Ya no quiero que esa cosa me esclavice. Ayúdame. Amén. Amén. Bueno, ahí vamos de camino a empezar a edificar y a empezar a retomar lo que que habíamos descuidado. Entonces llegó Nehemías a Jerusalén en el capítulo 2, verso 11. Dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche. Y solo vamos a poder hacer su recorrido de noche y luego seguiremos, Dios mediante, la próxima semana. Pero se levantó de noche. Es una noche espiritual. Cuando nuestros muros están rotos, cuando nuestro templo está, pues ahí ya lo habían reconstruido porque había llegado Esdras y en sus días reconstruyeron el templo. Y Esdras volvió a llegar en tiempos de Nehemías. Ya había templo. Eso lo sabemos por la información que nos da Nehemías. Pero la ciudad todavía está destruida. Amén. Es de noche. ¿Por qué pasamos por noches espirituales? Muchas de esas noches son parte del camino y de la voluntad de Dios para nosotros. Pero créanme que hay muchas otras que nosotros mismos nos creamos. E Israel entró en una larga noche espiritual que duró 70 años por culpa de ellos. Amén, era de noche. Pero una persona llena del Espíritu Santo, ¿está claro cómo somos llenos del Espíritu Santo? Confesando nuestra culpa, visitando ese altar y poniéndonos como un sacrificio vivo en ese altar y diciendo: Señor, aquí estoy, me rindo, me arrepiento, me rindo. Amén. Una persona llena del Espíritu Santo, aunque sea de noche, se levanta. Y todavía era de noche, pero Nehemías se levantó y de noche empezó a inspeccionar la ciudad.
Él era de noche, pero ya tenía suficiente sabiduría para llamarle a las cosas por lo que son y descubrir qué necesitaba ser reparado, cuál era la situación, cuál era el problema y por dónde había que comenzar. Era de noche, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ahora oigan esto, una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de fe. Cuando estamos nosotros todavía entre los egipcios y los cananeos, la fe es algo que empieza a debilitarse. ¿Qué es la fe? Ese otro par de ojos abiertos que nos permiten ver las cosas eternas. Amén, amén. Pero Nehemías, él ya estaba lleno del Espíritu Santo, entonces sus ojos se le abrieron otra vez y él tenía fe. La Biblia personifica, tipifica la fe de diferentes maneras, pero una de ellas es que la fe es comparada a un caballo. Es el caballo que se describe en el libro de Job. Amén, en los capítulos finales, cuando ya Dios le habla a Job, así es que está en el 30 y pico. Ahí describen a un caballo. Amén, no es otra cosa más que la descripción de la fe sobre la que nosotros debemos cabalgar. La fe del Hijo de Dios. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces, era de noche. Nehemías no le dijo a nadie lo que estaba haciendo, pero él sabía perfectamente bien que él estaba allí para reconstruir esos muros. Él no iba a dejarse morir en ese estado. Y dice, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Era el único que estaba cabalgando, los demás iban a pie. Los demás deben haber estado todavía llenos de desesperación y de desilusión, pero Nehemías ya tenía un caballo sobre el cual estaba cabalgando. ¿Dónde se consiguió, espiritualmente hablando, dónde se consiguió ese caballo? El día que dije, yo pequé, no solo mi pueblo pecó, yo pequé, yo soy culpable, perdóname a mí. Ese día se consiguió el caballo. Amén. Entonces es de noche, pero él está cabalgando sobre la fe del Hijo de Dios. Amén. Y con fe, no importa cuán arruinada se vea nuestra vida, cuando llega la fe es sustancia. Amén. La fe es la sustancia de las cosas que no se ven. Si llegó la fe, ahí está toda la sustancia que necesite para que la cosa sea hecha. Amén. Y no estoy hablando de carros y casas. ¡Qué desperdicio! Estoy hablando de cosas eternas. Amén, amén. Gracias, Jesús. Ok, así es que él estaba cabalgando sobre su caballo. Verso 13. Y salí de noche por la puerta del valle. El valle de sombra de muerte. Y cómo no, si todo está destruido, todo está arruinado. ¿Sí? Cuando ustedes ven una cosa arruinada, la primera pregunta que uno se hace es: ¿y aquí por dónde comenzar? ¿Verdad? Algunos de ustedes ya estaban por aquí cuando fue el terremoto de 1976 y a nosotros nos golpeó duro. Yo ya tenía 14 años para el terremoto y cuando uno ve aquello dice uno: ¿y aquí por dónde? Pues, ¿dónde comenzamos? Amén. Bueno, el hecho es que él cabalgaba sobre el caballo de la fe, pero era un valle. Salió de noche por la puerta del valle. Ahora miren lo que encontró. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Para mí esto no solamente es información histórica. Amén. Para mí este es un mapa, son principios, es un camino por el que yo puedo caminar también para que mis muros sean reconstruidos. Mi ciudad sea reedificada. Salió por la puerta del valle y lo primero que encontró fue la fuente del dragón y luego la puerta del muladar. Y las dos cosas que vamos a encontrar nosotros cuando hemos sido descuidados y caemos en una noche espiritual y en un valle espiritual por habernos apartado del Señor, pero ya nos arrepentimos, ya confesamos nuestra culpa, pero en ese valle va a haber dragones y estiércol. Son las dos cosas que van a estar allí actuando rampantes. Número uno, los dragones. Y no sé si Dios me va a permitir detenerme con los dragones,
Pero el dragón tiene su ejército de dragones. A Lucifer en el libro de Apocalipsis se le conoce por Satanás, diablo, serpiente y dragón. La serpiente tiene su ejército de serpientes. Bueno, el diablo tiene su ejército de diablos. Amén. Estamos hablando de un solo personaje, pero estamos hablando de niveles en su ejército según el grado de maldad. Amén. El dragón tiene dragones. En nuestra Biblia, Reina Valera, lamentablemente, en la mayoría de casos, lo tradujeron como chacales. Por eso perdemos de vista estos tremendos principios. Pero la palabra es dragones. Amén. El dragón tiene sus dragones. Y no me voy a detener ahorita, pero un estado así de ruinas como el que tenía la ciudad de Jerusalén, eso es Disneylandia para los dragones. Solo se los menciono y si da tiempo la próxima semana lo ampliamos. Ese es el lugar donde habitan los dragones, un lugar arruinado. Por eso si no nos arrepentimos, nuestro postrer estado viene a ser peor que el primero, dice. Si no nos arrepentimos, terminamos graves. Así es que ahí estaban los dragones, ¿cómo que no? Y yo eso se los pruebo con mucho gusto la otra semana. Y luego el muladar, que es el estiércol, sino cuando hemos despertado porque nos hemos arrepentido, vamos a ver cuán feo huelen nuestras propias actitudes. Y cuán feo es y cuán maloliente es todo aquello que hicimos, dijimos, movimos para llegar al estado en el que nos encontramos, de ruinas. Amén. Pero ¿saben qué? Nehemías, el Espíritu Santo ya fue derramado sobre él de una manera renovada, porque se convirtió a las palabras de Dios. Amén. Número 2, está cabalgando, es de noche, está en el valle, con dragones y con estiércol, pero está cabalgando sobre el caballo de la fe. Él es desde otra perspectiva que él está observando la situación. Era su ciudad también. Amén. Pero ya es otra la perspectiva. Mientras no nos arrepintamos, vamos a estar totalmente supeditados a los dragones. El estiércol ni siquiera vamos a darnos cuenta que está allí porque estamos justificando nuestras malas actitudes, nuestras malas elecciones. Pero una vez nos arrepentimos y llega el Espíritu Santo, todavía no hemos empezado a reedificar, pero ya nuestra perspectiva es diferente, ya cambió. Ya estamos cabalgando sobre la fe del Señor Jesucristo. Amén. Y lo que estamos haciendo es sondeando el terreno para ver por dónde empezar a reedificar. Muy bien. Entonces, el dragón y el muladar dice: y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey. Esto suena como a un oasis en medio del desierto, un pequeño respiro, ¿verdad? Pero miren lo que dice: pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Su fe no le permitió meterse a la fuente y al estanque del rey, entonces tuvo que regresarse al valle. En este momento su fe, para lo que la tenía, era para sondear la situación. Amén. No para tener un pequeño oasis en medio del desierto. No, hasta que empiece a levantar los muros va a tener su oasis. Ahorita no es tiempo para oasis. Ay, es que ya qué pesado está esto, qué terrible está esto. Ajá, usted se consiguió esa situación, ahora sea hombrecito y éntrele. Amén. Cierto. O sea, hay un tiempo para todo. Y empezamos con que, pero es que ¿cuándo va a terminar esta prueba? Usted no se baje del caballo. Eso es todo. Amén. No se baje del caballo. Muy bien. Dice, verso 15, y subí de noche por el torrente. Este es el torrente de Cedrón, el lugar a donde llevaban los ídolos para ser destruidos. Entonces Nehemías debe haber dicho, las aguas todavía están corriendo, todavía hay oportunidad para echar mis ídolos personales en el torrente de Cedrón, para que figurativamente hablando se vayan tras las espaldas de Dios al mar del olvido. Amén. Observé el muro, di la vuelta, entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho.
ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Él no dijo ni una sola palabra, pero vean cómo Nehemías estaba consciente que él solito no iba a poder reedificar los muros de Jerusalén. Y déjenme decirles algo. Hay situaciones que nosotros solitos no vamos a poder retomar. Necesitamos ayuda, necesitamos a la hermandad. Y usted solito en su casa se va a sentir demasiado débil para abordar en oración el problema. Véngase a la iglesia y póngase aquí a gritar con el resto de nosotros. Y le prometo que va a empezar a hacer avances. Va a empezar a hacer avances. Dad gracias en todo, trate de hacerlo usted solito. Cuando es de noche y está en el valle rodeado de dragones y no va a poder hacerlo. Pero véngase a la iglesia y vea cómo los demás bendicen al Señor. Péguesele a alguien y aunque sea en teoría, empiece a bendecir al Señor. Nehemías sabía que él solo no podía, pero Nehemías estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Él era la persona idónea para dirigir todo este trabajo de reconstrucción. Entonces, cuando finalmente abrió la boca en más o menos palabras, dijo: levantémonos y edifiquemos. Sí se puede. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Levantémonos y edifiquemos. Edifiquemos. Y la otra semana seguimos, pero lo hicieron en 52 días. O sea, eso ni con tractores, ni grúas, ni a mano. 52 días. Eso fue milagroso. Y una excelente organización. Amén, pero sí se puede. Levantémonos y edifiquemos, ¿sí? Bueno, punto y coma, seguimos la otra semana. Amén.